o buenas tardes. El tema de hoy tiene como título Los jóvenes como profetas y visionarios. El texto de meditación se encuentra en Joel 2, versículo 28. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes serán visiones. Mis amigos, antes de ir al seminario para formarse en el ministerio pastoral hace 20 años, su amado pastor trabajaba en una empresa donde había un sindicato extremadamente poderoso, tanto que los empleados ni siquiera se atrevían a mirar a un empleado. Sin embargo, cuando el empleador llamaba a un empleado a su oficina, por muy poderoso que fuera el sindicato, todos sabían que no había nada que hacer por él y que ni siquiera el sindicato podría protegerlo. Porque el empleador previamente preparaba un expediente sobre ese empleado, de modo que cuando era llamado, incluso el sindicato tenía las manos atadas. Y entonces, durante esta semana, igual que este sindicato, yo siento que tengo las manos atadas. Yo quisiera tanto traer un cambio a la juventud, pero lo que tenemos contra nosotros, el expediente levantado, es demasiado pesado. Pablo le dice a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud. Mire que nuestro texto de meditación empieza por estas palabras: después de esto. ¿Después de qué exactamente? Muchos se referirán a los versículos 23 al 27, pero el contexto real está en el capítulo 1 de Joel, donde Dios utiliza langostas como señal para anunciar sus juicios sobre Judá. Pero después del juicio llegará lo que es la restauración. Y incluso pueden ver en el libro de Joel, el 1, versículo 2 al 4, pueden leer eso. Esos juicios eran terribles. Nunca se habían visto esos en la historia. Podemos ver de que las langostas representaban juicios de Dios, destrucción agrícola, invasiones y derrotas militares hasta Babilonia. Y tengo la triste responsabilidad de decirles de que Babilonia regresa. Pero todo esto está en un término bíblico hebraico. Vamos a traducirlo ahora en buen español. En otras palabras, lo que dice Joel es que lo que dejó la satandemia lo devoró la identidad digital. Lo que dejó la identidad digital lo devoró el crédito de carbono. Lo que dejó eso lo devoró la moneda digital, luego la inteligencia artificial y luego las ciudades de 15 minutos y la ley dominical. Sí, Babilonia llega. ¿Están listos? En el lenguaje teología bíblica, profecía actuada, es cuando Dios usa eventos reales para transmitir un mensaje. Dios ya ha hecho eso muchas veces. Y al final, Él manda una última profecía, y cuando ya el pueblo entiende esto, ya llega la destrucción. Queridos amigos, espero que están viendo en qué tiempo estamos viviendo. Déjenme darles algunos ejemplos de profecía actuada en la Biblia.
podemos ver en el capítulo 20 del libro de Isaías, Dios pide al profeta que camine desnudo. Y cuando pasó esto, en el capítulo 20 del libro de Isaías, el pueblo vio que el profeta estaba desnudo y ellos dijeron que eso es algo extraño que estás anunciando. Pero eso permitió al profeta de levantar la mano y declarar de que así habló Dios o habló Jehová, ya que ustedes se han confiado en Egipto y en Etiopía para vuestra protección, esto va a ser el objeto de su protección. En el libro de Oseas, Dios le pide al profeta que se casara con una prostituta como esposa. Hablamos de Gomer. Y el pueblo también así va a entender a qué punto se ha prostituido. En Ezequiel 4, Dios le pide al profeta de tomar excrementos humanos como combustible para cocinar comida delante del pueblo. Aunque el profeta discutió con Dios para no contaminarse, al final Dios le permitió de tomar excrementos de animales, de vacas. Y cuando el pueblo vio esto, ellos pidieron, ¿qué es esa cosa extraña que estás anunciando? Lo que permitió al profeta de decir, así ustedes van a comer su pan en captividad. Déjeme decirle que también hay excrementos, polvo de insectos, serpiente y aceite de serpiente en la comida y carne que se están fabricando ahora mismo. Pero lo más importante es que si en lo antiguo debemos buscar entender cosas del Nuevo Testamento. En Hechos 21, versículo 11, el profeta tomó la cintura de Pablo, se amarró las manos y los pies y dijo de que así va a ser la suerte de la persona a quien pertenece esa correa o esa cintura. La Biblia también nos pone en guardia contra los falsos profetas y Dios usaba las profecías para poder hacer una distinción entre los verdaderos y los falsos profetas. La profecía actuada, Dios lo usaba para hacer la diferencia entre lo que son los profetas verdaderos y los profetas falsos. Ahora bien, cada vez que Dios tenía un mensaje de vida o de muerte, Él los anunciaba o le decía al profeta que los anunciaba con algunas acciones que parecían extrañas. Ahora, ¿tenemos algún mensaje de vida o de muerte para esos tiempos actuales? ¿Qué haríamos de extraño para que el mundo pudiera creer realmente de que ese mensaje sale de Dios? Vamos a regresar a esto. Pero también en nuestro texto de meditación decía que los viejos, los ancianos van a tener sueños. ¿Ok? Y hay diferentes tipos de sueños. Hay sueños de día, el sueño recurrente, el sueño lúcido, están las pesadillas y los sueños vividos. Hay más, pero ya que no hay mucho tiempo, vamos a solamente decir estos. Pero todos esos sueños tienen algo en común, que es el pasado. Sí, nuestros padres, nuestros tatarapadres, un día soñaron de una obra acabada, pero todavía ellos están aquí, en este mundo de dolor, de sufrimiento, porque todavía esa obra no se ha acabado. Un sueño que se está volviendo una pesadilla. Y eso no solamente afecta a nuestros padres, pero también desde la tierra habla Abraham, la voz de Noé, de Abel, la voz de Rahab, de Jefté, de Gedeón, de Samson, de David, de Samuel, que dicen, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a acabar esta obra?
porque Hebreos 11 dice de que Dios no quiso que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Y ahí es donde los jóvenes aparecen en la escena, porque el texto nos dice de que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes van a tener visiones. Amados, nos encontramos una entrada en juego. Hay un grupo que tenían sueños, vimos que los sueños se refieren al pasado. En otras palabras, hablamos aquí de experiencia en la vida. Pero nosotros los jóvenes somos visionarios, o sea, el futuro. Y sabemos que la Biblia no miente cuando dice que si no hay visión, el pueblo perece. Pero tenemos tanto la mano ligado a los adultos que ellos menosprecian la juventud. Ellos tienen mucha poca confianza, y entonces cuando vamos a donde los adultos con visiones claros y planes bien establecidos y estructurados, después de que hayamos orado, como para ellos, digamos, quitarnos de encima de ellos van a decir algo, por el ejemplo, ay, ya nosotros hemos intentado eso en 1984 y no funcionó. Y es triste que a veces en el mismo seno de ministerios, digamos, Mensaje de los Tres Ángeles, M3, Medical Misionero y otros grupos y divisiones también todavía están en el punto de partida. Grupos y divisiones muertos que pasan por ser vivos porque ellos publican muchos estudios bíblicos en línea, comparten muchas profecías y exposiciones sobre los escritos de la hermana White, por su capacidad a estructurar y organizar sus grupos como en WhatsApp, sin tener, digamos, ningún restaurante saludable, ningún centro de salud, ningún editorial, ningún huertos comunitarios, y muchos creen que pueden ser salvos solamente siendo espectadores. Pero así como nosotros vimos de que hay una falta de visión y el pueblo cree que solamente así ellos van a ser salvos, pero la hermana White dice de que todos deben ser misioneros para su propia salvación. Ahora, ¿cómo los jóvenes misionarios pueden arreglar ese problema y permitir a los más ancianos, los soñadores del pasado, cómo se puede, ¿qué se puede hacer para hacer algo más impactantes hoy en día? Es simple, la respuesta es clara: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vimos que cada vez que Dios tiene un mensaje de vida o de muerte, como en los Tres Ángeles, es con la profecía actuada como, digamos, antesala, con acciones un poco extrañas que Él le mandaba a sus profetas. Así que la pregunta que tenemos es: ¿cómo podemos hacer cosas extrañas, digamos, como ir desnudo en la ciudad, o digamos para que nos arresten las policías por ser indecente? Podemos hacer igual que Ezequiel, cocinar con excremento de vaca. La respuesta es, digamos que sí, se pueden hacer cosas también, digamos, extrañas, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cuál es la cosa más extraña que podemos hacer en esos últimos días? Es tener un amor que no se puede medir por la ley, un amor que no se puede medir por la ley de Dios, tener un odio contra el pecado. Porque ver pastores predicar herejía y caer en apostasía es normal. Ver pastores más ávidos para tener dinero es normal. Ver pastores casando a personas del mismo sexo es normal.
Ver miembros de la iglesia darle golpear a sus esposas es normal. Ver nuestras instituciones practicar aborto y cirugías para cambiar sexo es normal. Todo ya se ha vuelto normal en nuestra época. Solamente el cielo es la límite de la abominación. Pero lo que no es normal es ver jóvenes que están respetando la reforma sanitaria, ver jóvenes que todavía son puros sexualmente, ver jóvenes que no ponen manchas de colores en sus cabellos, que no son muy ostentosos, ver jóvenes que consagran 2 horas y media al día para estudiar la palabra y orar para que Dios les ayude, ver jóvenes que ellos que no aceptan entrar en la mundanalidad, ver jóvenes que tienen un amor tan grande para Cristo y para Dios que sí hay una ley que les impide comprar o vender porque tienen que hacerse pullar por una poción de la farmacia. Ellos preferirían morir que contaminar el templo del Espíritu Santo. Jóvenes que preferirán morir en vez de tomar antibióticos, quimioterapia, biopsia, sabiendo que hay otra manera de sanidad que Dios ha dejado a su sierva. Jóvenes que van a vencer por la sangre del Cordero y la palabra de sus testimonios, van a decir que ellos no amaron la vida hasta su propia muerte. Entonces, ante la falta de opciones de sanidad médico o del hambre, ellos no van a estar fornicando fornicando a escondidas para después aparecer como espiritual o intelectual y más santificado, pero solamente van a estar apoyados en la palabra de Dios. El que va a querer salvar su vida la va a perder, pero el que la pierde a causa de mí vivirá. Eso es lo que no es normal en el tiempo que estamos viviendo. Ver jóvenes que aman a Dios de todo su corazón, que viven en obediencia a su palabra, que aunque haya una ley que los impide comprar o vender, ellos preferirían morir antes que transgredir lo que es la palabra de Dios. La muerte antes de la deshonra debe ser nuestro lema, queridos jóvenes. Sí. A través de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, podemos hacer mucho más cosas extrañas en nuestro tiempo que los profetas de antaño. Pero eso solamente se va a hacer a través de mucha oración, porque todo el mundo que quiera vivir piadosamente va a ser perseguido. Y espero que ustedes van a estar muy listos, mis queridos soldados. Que Dios los bendiga abundantemente.